Bien, entonces ahora vamos a continuar, como les decía, pues el día de hoy vamos a introducirnos dentro de los conceptos de flujo en dos direcciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar al respecto de este capítulo? Pues dice inicialmente generalidades, algo que debemos ya ir entendiendo, que el flujo de agua ya no es considerado solamente en un eje, ¿verdad? O en una dirección, sino que ahora dice que este flujo pues va a producirse en un plano determinado. Obviamente ya nos vamos acercando con esta hipótesis a lo que en realidad ocurre en el terreno. Entonces, en el terreno, obviamente, el flujo se da en tres direcciones, es mucho más complicado todavía, pero si nosotros consideramos que ese flujo se da en un plano, pues ya estaríamos muy cerca de lo que en realidad está ocurriendo. Entonces, en la práctica común, y lo que se realiza es básicamente es realizar este cálculo del flujo de agua en dos direcciones, simplemente, para efectos prácticos, como les digo. Eh, a ver, vámonos por acá, que dice, este, este tipo de movimiento se presenta principalmente de dos maneras, como flujo confinado y flujo no confinado. Pues vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos a continuación. Dice, inicialmente, flujo confinado. El flujo confinado es el que se considera que el agua va circulando por debajo de alguna estructura, como se está observando en este caso. En este caso tenemos un ejemplo de una presa de concreto, como dice acá, una presa de concreto, y se supone que en estas estructuras pues el agua va a circular en realidad desde este punto de acá hasta este otro punto de acá, y va a ir una trayectoria eh, diferente. Ahora ya no es recta, sino que una trayectoria en el plano, pero va a pasar por debajo de la estructura. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo que de las ataguías, donde igual el flujo pues va a circular a partir de este punto y va a llegar a este punto de acá en esa dirección, o por el otro lado, si tenemos una cortina de ataguías en este caso, pues vamos a tener el flujo también en este sentido como se está mostrando acá. Entonces, de todas maneras, el flujo se está dando por debajo de cualquier estructura, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que define al flujo confinado. Por tanto, dice, el flujo que circula por debajo de los muros de contención, presas de hormigón, ataguillas, etcétera, es considerado como flujo confinado. Dice, en este caso, el flujo no está expuesta a la presión atmosférica, por tanto, eso también es una condición. Siempre, si dice esto, si la presión no está expuesta a la atmosférica, pues entonces debemos entender que las presiones que se van a generar por acá, por debajo de la estructura, pues van a ser presiones positivas, ¿verdad? Recuerden que el primer día que hemos introducido a este capítulo hemos dicho, vamos a tener dos posibilidades, las presiones que se van a encontrar por debajo de la zona gravitatoria, pues van a ser siempre positivas. Pues vamos a llegar a la presión cero simplemente cuando definamos el nivel freático y arriba tenemos presiones negativas. Entonces, algo que recordar, presiones positivas siempre vamos a tener en estos casos, presiones positivas generadas por el agua. Bien. ¿A qué se refiere cuando hablamos de flujo no confinado? Cuando hablamos de flujo no confinado, pues básicamente vamos a indicar que este tipo de flujo se produce en este tipo de estructuras principalmente. O sea, que cuando hablemos de presas de tierra, pues vamos a tener este tipo de flujo. ¿Por qué? Porque el flujo en este caso se da no por debajo de la estructura siempre, o simplemente, sino que también el flujo del agua se va a producir a través del cuerpo de la misma presa.
generando o, en este caso, definiéndose distintos niveles freáticos como líneas freáticas, como se está observando en este caso, o en esta otra imagen tenemos esta otra trayectoria, ¿verdad? Entonces acá observamos que el flujo se está dando a través del cuerpo, que pasa seguramente a partir de esta cara hasta este otro punto, ¿verdad? Generando otro nivel de agua. Entonces acá tenemos esa diferencia. Dice, este flujo se presenta generalmente en presas de tierra donde la línea freática se encuentra expuesta a la presión atmosférica. Muy bien, entonces en este caso, al definirse la línea freática de esta manera, pues vamos a decir que en este punto la presión va a ser igual a cero, por debajo de esta las presiones seguramente van a ser positivas y por encima pues vamos a tener nuevamente la configuración de presiones negativas, lo que acabamos de explicar. Sin embargo, en este tipo de estructuras como las que estamos observando, pues el principal problema no es tanto el determinar el flujo o el caudal que circula a través del cuerpo de las presas, sino que acá se incorpora otra tarea adicional que es ubicar la posición del nivel freático o de la línea freática como se está mostrando acá. Ese es el otro principal trabajo que debemos realizar. Van a ver seguramente ustedes en el texto que existen distintos métodos propuestos para poder determinar esto. En realidad, a veces la posición de estos mismos pues depende mucho de cómo está configurado nuestra estructura. Por ejemplo, acá dice, si yo voy a tener y voy a colocar una parte de una especie de filtro o un enrocado en mi presa de tierra a efectos de ganar mayor estabilidad, por ejemplo, para esta estructura, pues vean que la línea freática pues va a tomar una determinada forma. Por otro lado, si digo no, voy a utilizar simplemente núcleos de arcilla puramente, pues, y no utilizo ningún tipo de filtro por acá, entonces voy a decir, observen que mi línea freática pues ha tomado otra forma. Entonces, la forma de la línea freática o cómo se va a comportar, pues depende también de la estructura de presas de tierra o inclusive de la geometría de las presas de tierra, o sea, cuál es el ángulo de inclinación acá, cuál será el ángulo de inclinación acá, etcétera. Y la altura misma también va a influir bastante en aquello. Entonces, si revisamos ese apartado, pues seguramente nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con una amplia teoría o un amplio repertorio de procedimientos que podemos aplicar. Sin embargo, pues aprovecho la oportunidad para comentarles e indicarles que en la práctica actual, pues esos métodos ya quedan prácticamente obsoletos, ya no se utilizan mucho. Si bien nos sirven como respaldo teórico de algo, pues simplemente nos queda para aquello. Lo que ahora mismo, lo que se realiza, pues es ya la aplicación del uso de software, ¿verdad? Uso de programas computacionales que nos ayudan a determinar tanto, por un lado, el flujo de agua que se va a infiltrar por acá y la posición del nivel freático también en función a la geometría. Por tanto, yo recomiendo entonces que también nosotros adoptemos ese camino y a partir de esto pues podamos nosotros realizar los problemas mediante ese software. Ya, entonces, ¿cuál es el software? Se preguntarán entonces, pues vamos a presentarles es el más básico en realidad. No hay un único software en realidad, hay que aclarar, hay muchos programas numéricos, hay muchos software. Sin embargo, el más práctico para iniciarnos dentro del mundo de la geomecánica computacional, pues yo recomiendo que empecemos a ver lo que corresponde al GeoStudio. Entonces vamos a anotarlo por acá.
GeoStudio. Entiendo, pues esto empezó ya hace muchos años, hay muchas versiones. Entiendo que la versión, por ejemplo, 2007 es la que está mucho más libre, mucho más fácil de instalar inclusive, pero después de la versión 2007 aparece la versión 2012, que también uno puede encontrar en las redes fácilmente. Y instalarlo ya con alguna pequeña complicación. En realidad ya la versión 2012 ya no es tan simple como la 2007 y después de pasar muchos años pues aparece nuevamente una nueva versión que es la versión 2018. Ya entonces ahora la 2018 también ya aparece en las redes, pero con algunas dificultades también que en su proceso de instalación. Y personalmente yo recomiendo que podamos iniciarnos con la versión 2012. Ya, entonces, si quieren, yo puedo subir en realidad algún link específico en la página del YouTube que estamos utilizando. Puedo subir el link para que ustedes puedan descargar este programa con su crack. Obviamente hay que recargar acá el crack, no es una licencia oficial, es una licencia pirata, por así decirles, pero seguro que nos va a servir, ¿verdad? Entonces eso puedo subir yo más adelante. Bien, si tienen alguna consulta o algún comentario que quisieran realizar en este punto. Ingenieros, ya existen software para realmente este tipo de ejercicios, porque hay la necesidad de hacerlos en hoja de papel y también concentrarnos en software. Muy bien, a ver, no debemos confundir ciertas cosas, ¿ya? Hay que entender un concepto fundamental que se maneja en la ingeniería. ¿Ya? En la ingeniería decimos, pues nos vamos formando en base a conceptos y fundamentos teóricos. Esa es la razón de ser, de que nosotros estemos estudiando la parte conceptual, la parte teórica, los fundamentos, y debemos entender cómo funciona esto. Una vez que hayamos entendido estos conceptos básicos, en realidad, pues ahora debemos ahora ayudarnos de programas, de herramientas, en realidad. Y los programas numéricos que aparecen, pues son herramientas numéricos. No es que los programas están resolviendo nuestros problemas al 100%. Van a ser de ayuda, son herramientas que nos van a ayudar a hacer un poco más efectivo nuestro trabajo. Esa es la respuesta, no hay que confundir, no se trata de que pues entonces nos dedicaremos a estudiar solamente como los manuales de uso de los programas e ir realizando aquello. En realidad no, eso no es la razón de ser de cualquier carrera en realidad, ¿verdad? Entonces, porque al final uno puede decir, pues un programa numérico puede aprenderlo cualquiera, sin necesidad de ir a la universidad. Inclusive uno puede agarrar acá en casa y empezar y saber cuál es el objeto de ese programa y seguramente va a empezar a poner datos, a ingresar cosas, pero ¿cuál es la diferencia? De que cuando uno entiende el concepto general, seguramente va a poder aplicar esos conceptos a distintas obras específicas. Además, recalcamos que cuando vemos siempre la parte teórica, pues idealizamos algunos problemas. Por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en un talud cualquiera, en geotecnia, y ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a suponer que mi talud va a tener esta pendiente, la idealizamos y tiene una determinada altura. Entonces decimos, vamos a evaluar la estabilidad.
Sin embargo, en la realidad observamos que ese talud no había sido pues tan bonito, tan idealizado, sino que tenemos que había tenido una forma de este tipo, una variación y para llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros debemos entender en la ingeniería. No es que nos vamos a ir vamos a irnos a resolver solamente con el software. No es suficiente. Tenemos que garantizar nosotros que conocemos y manejamos la parte conceptual inicialmente, antes de entrar a esto. Les he mencionado este software inicial, no es con el afán de que simplemente vamos a utilizar esto, no, es una herramienta, se las estoy presentando. Y así podría haber mencionado otros software más que me van a ayudar a realizar este tipo de trabajos, ¿verdad? Son eficientes en el sentido de que me van a ahorrar mucho tiempo en el análisis de cualquier problema. Eso sí, que con seguramente un par de 10 segundos yo voy a poder cambiar la configuración de mi estructura, en otro minuto voy a cambiar alguna otra condición y voy a tener distintas condiciones. ¿Ya? Además de que cuando hablamos de modelos numéricos, pues el resultado que se reporta en un modelo numérico es único para una única condición. Si yo cambio alguna condición en el programa, pues seguro que me va a dar otro resultado único. Entonces, ahí ya también empieza esto. De hecho, estos detalles de la geomecánica computacional es un tema mucho más avanzado que lo desarrollamos en realidad en la mención de geotecnia en la asignatura de temas especiales. Es una asignatura muy particular que tiene por detrás muchos conceptos todavía que involucra. ¿Ya? Entonces, de momento, yo sugiero que lo toman simplemente como una herramienta. No es que les va a solucionar el trabajo ahora mismo. Bien, si tienen algún otro comentario. Bien, entonces vamos a continuar, si no hay más comentarios, con nuestro contenido. Bien, ahora vamos a hacer la presentación de la famosa ecuación de Laplace, en este caso, para flujo en dos direcciones. Realizando las siguientes apuntes. ¿Qué es lo que nos dice? La ley de Darcy dice no puede ser solucionada directamente para flujo en dos dimensiones. Por tanto, dice, el gradiente hidráulico, como la sección transversal por donde va a circular el agua, pues varía en todo el régimen de flujo. Entonces, este es un principal aspecto por el cual decimos que el flujo de agua en dos direcciones ya es más complicado. ¿Verdad? Se complica más porque ya estamos diciendo que inclusive el gradiente hidráulico para un determinado problema no va a ser constante, sino que vamos a tener gradientes hidráulicos variables en distintos puntos. Entonces, este ya es un problema. Por otro lado, dice la sección transversal por donde va a pasar el agua, pues tampoco va a ser constante como en flujo en una dirección, que pues lo realizaba a través de la sección transversal de los permeámetros. Entonces ahí sí teníamos controlado esta sección transversal. Acá en flujo en dos direcciones, y eso sí ya un poco ya se nos escapa del control, ¿verdad? Sin embargo, dice ahora, por esto, el análisis se considera más complejo. Y dice, y existe ahora la necesidad de incorporar una función matemática llamada la ecuación de Laplace. Esto en realidad no lo decimos nosotros, ha sido extraído a partir de esta bibliografía, indicado por Coduto en ese año, ¿verdad? Entonces necesitamos incorporar una nueva ecuación matemática o función matemática. Entonces, recordando nuevamente, en flujo en una dirección,
aplicábamos ley de Darcy y era suficiente, nos podía solucionar cualquier tipo de problema. En flujo en dos direcciones, pues no estamos diciendo que la ecuación de Darcy no sirva, sino estamos diciendo que ya no soluciona de manera completa. Seguro que vamos a seguir utilizando, sobre todo con la conductividad hidráulica o por esa constante K que hemos determinado el día de ayer. Seguro que lo vamos a necesitar también. Bien, vamos a hacer una descripción rápida de lo que corresponde a la ecuación de Laplace, para lo cual vamos a enfocarnos en esta figura que nos va a servir de base para un poquito desarrollar este aspecto. Dice, muy bien, vamos a tener una presa de hormigón donde el flujo de agua se va a estar dando por debajo de la estructura, como estamos observando, y vamos a tomar un sistema de ejes, una convención de ejes en este sentido. X se va a encontrar en esa dirección, Z va a ser la vertical, y la dirección Y, pues nos vamos a encontrar en esa dirección. Obviamente acá tenemos una figura que está un poco en perspectiva y podemos observar que esta presa se prolonga seguramente en una determinada longitud, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una longitud L. Sin embargo, para efectos de análisis, ya cuando estemos realizando la parte práctica del cálculo del caudal, pues voy a recordar que esta longitud L de acá, pues es considerada o se considera como una longitud unitaria 1. Si estoy trabajando en unidades de metro, pues entonces será 1 metro. Si estoy trabajando en unidades de centímetros, pues seguramente será 1 centímetro, etcétera, ¿verdad? Pero debo indicar que esta longitud se va a considerar siempre unitaria. Ya estoy aclarando en este punto. Por tanto, la longitud en la dirección Y siempre va a ser 1, ¿verdad? Y las que van a variar principalmente son en la dirección Z y la dirección X. ¿Qué pasa y qué nos dicen? Sean, en este caso, las velocidades de descarga B sub X y B sub Z, en la dirección X y la dirección Z, la horizontal y la vertical, en este caso. Obviamente entender que para nosotros es vertical, simplemente estamos diciendo que la vamos a asignar como eje Z en esa dirección. Ya es simplemente recordando esta condición. Dice, por tanto, el flujo se va a producir, ¿en qué plano? En el plano XZ, como estamos observando acá. Entonces, acá ya estamos hablando de ese plano XZ, ¿verdad? Entonces, acá vamos a analizar el flujo. Bien, ¿qué pasa si ahora dice, tomamos un pequeño elemento que se encuentre justo por debajo, por ejemplo, de esta estructura, que esa ha sido una de las primeras hipótesis, por ejemplo, del flujo confinado? Pues vamos a tomar un pequeño elemento y vamos a hacer el análisis sobre esto para un poquito explicar cómo funciona la ecuación de Laplace. No la vamos a desarrollar porque si no nos tomaríamos mucho tiempo y como les he dicho, estamos un poquito tratando de optimizar ese tiempo. Bien, ahora nos vamos a abocar a aquello. Vamos a suponer que ese pequeño elemento que hemos extraído corresponde a este elemento que tiene dimensiones de, por ejemplo, en la dirección X como un diferencial de X, en la dirección Z diferencial de Z. Son sus dimensiones. Por tanto, dice, si analizamos este elemento, vamos a encontrar que en la dirección vertical, pues el agua está descargando con una velocidad de descarga B sub Z, como hemos indicado, ¿verdad? Entonces está ingresando en esa dirección a este pequeño elemento, seguramente a través de toda esta pequeña sección, ¿verdad? Que sería igual a D sub X. Muy bien, por otro lado, no es la única velocidad con la que entra el agua. En este caso ya no es en una dirección, sino que ya estamos en dos direcciones. Por tanto, vamos a tener un segundo componente por donde va a ingresar el agua con una velocidad B sub X
y va a ingresar seguramente a través de toda esta sección del elemento, que llegaría a ser el diferencial de Z en este caso, ¿verdad? Acá diferencial de X y diferencial de Z. Ingresa por acá. Es todo lo que ingresa. En otras palabras, aquí estamos diciendo la cantidad de agua que va a ingresar es mediante estos dos componentes. ¿Qué es lo que pasa al otro lado? Y lo vamos a remarcar de otro color. Pues dice, muy bien, sabemos por continuidad y conceptos básicos de la hidráulica que todo lo que ingresa seguramente tiene que descargar o salir por algún otro lugar. Lo mismo ocurre acá en este elemento, dice, muy bien, entonces si ha entrado por acá el agua, pues vamos a venirnos por acá y vamos a decir que el agua sale nuevamente por este tramo del elemento, de sub X nuevamente en este caso, y va a salir todo este componente, ¿verdad? Con una ganancia seguramente de un pequeño diferencial. Entonces, eso es lo que ocurre en este caso. Lo mismo va a ocurrir en el otro componente, nuevamente a través de este tramo, pues va a salir toda esta parte, ¿verdad? Toda esta descarga de agua en este caso. Muy bien, entonces a partir de esto digo, seguro que yo puedo plantear una ecuación general, ¿verdad? Recordando que decíamos, todo lo que ingresa o el principio de caudal que ingresa, ¿verdad? Caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Muy bien, entonces si yo planteo esta condición de todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, pues acá tenemos lo que ingresa y tenemos lo que sale, pues vamos a empezar a formular la ecuación de Laplace seguramente. ¿Y qué voy a tener en ese caso después de realizar esa primera formulación? Pues para desarrollar esta ecuación, pues debo de basarme en hipótesis, en planteamientos o idealizaciones que necesitamos realizar. Y dice, una de las primeras hipótesis que debemos realizar a esta ecuación que hemos planteado es que debemos aplicar la ley de Darcy. Entonces acá vamos a decir, pues debemos aplicar la ley de Darcy. Muy bien, una vez que tengamos acá, seguro que vamos a tener una ecuación 1, y a la ecuación 1 le aplicamos la ley de Darcy. ¿Qué nos decía la ley de Darcy? ¿Cómo aplicamos la ley de Darcy? Pues alguien recordará y me dirá, pues hemos aprendido que la ley de Darcy nos habla de que el caudal es igual a la constante K por el gradiente hidráulico por el área. Sin embargo, noten que en este caso estamos hablando no todavía de caudales, sino estamos hablando de velocidades de descarga, B sub Z y B sub X. Pero ahora sí recuerdo que también hemos hecho la validación de la aplicación de la ley de Darcy el día de ayer y habíamos dicho que se va a comportar en la zona laminar. Por tanto, habíamos definido que la velocidad de descarga va a ser considerada simplemente como la diferencia, la relación entre la constante K y el gradiente hidráulico que se produzca en el elemento. Por tanto, acá voy a decir, muy bien. Entonces, la velocidad de descarga en X seguramente va a ser igual a la conductividad hidráulica en la dirección X multiplicado por el gradiente hidráulico que se genera en esa dirección. Noten que vamos a tener dos gradientes hidráulicos diferentes seguramente en la dirección X y en la dirección Y. Y lo mismo podemos plantear seguramente para la velocidad de descarga B sub Z, ¿verdad? Entonces será la velocidad de descarga B sub Z será igual a K en la dirección Z multiplicado por el gradiente hidráulico en esa dirección. Entonces, eso simplemente aclarar. No voy a desarrollar porque si no nos vamos a perder mucho tiempo. Entonces, primera cosa, aplicamos la ley de Darcy a nuestra ecuación que hemos formulado a partir de del principio de continuidad. Segunda hipótesis que debemos suponer es de que el suelo se encuentra completamente saturado. Y eso es lógico.
ya el día de ayer habíamos indicado de que para que exista movimiento de agua, pues el suelo debe encontrarse completamente saturado. Por tanto, este pequeño elemento acá que se encuentra saturado. Tercera hipótesis que debemos considerar. Dice, el tamaño de las fracciones del suelo se mantiene constante. Eso significa que las partículas que se encuentran en este elemento, pues van a ser consideradas como partículas uniformes, ya iguales. Esa es una idealización, por cierto, ¿verdad? Aunque en la práctica esa hipótesis es muy difícil de cumplir. Sin embargo, nosotros suponemos aquello para poder desarrollar este apartado. Cuarta hipótesis que debemos tomar en cuenta, que el suelo es homogéneo e isotrópico. Lo de homogéneo, pues entendemos de que es uniforme o es un solo material. Eso significa, será simplemente arena o será grava o simplemente será arcilla pura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de homogéneo, estamos refiriéndonos a ese contexto de que es un único material. Sin embargo, cuando hablamos de la condición de isotrópico, entonces nos referimos a algo adicional, de que el suelo, en este caso, va a tener propiedades iguales en todas las direcciones. Eso significa que sus propiedades en la dirección, en este caso X y la dirección Z, deberán ser iguales. Entonces, muy bien, entonces esta hipótesis pues me va a simplificar mucho el trabajo, por ejemplo, considerando una de las propiedades que K sub X pues va a ser igual a K sub Z, por ejemplo. Muy bien, con esta idealización, inclusive podríamos colocar K sub Y, estamos hablando en 3 direcciones. Con esta idealización, pues seguro que se va a simplificar mi trabajo en esta ecuación que se va a ir desarrollando. Seguro que se simplifica bastante, ¿verdad? Y no solo, dice, van a ser estos iguales, o sea, no estamos hablando de que la conductividad hidráulica no va a ser igual, sino que cuando hablamos de este concepto, pues también debemos referirnos a que el módulo de elasticidad, por ejemplo, es constante en las 3 direcciones, el coeficiente de Poisson también será constante en todas las direcciones, etcétera. A estas propiedades también se refiere acá, o el módulo cortante, etcétera. Ya no voy a hacer mayor mención. Muy bien, sin embargo, ya entendiendo esta aplicación en realidad de estos conceptos básicos que debemos entender, seguro, y manejando una muy buena, manejando mucho cuidado esta ecuación, pues vamos a llegar a definir la ecuación de Laplace que correspondería a esta de acá, ¿verdad? Entonces dice la ecuación de Laplace, pues va a definirse de esta manera. Vamos a decir que el diferencial al cuadrado de la altura h, en este caso entendiendo que h es una pérdida de carga, por cierto, pues esta se divide en el diferencial del elemento de x en la dirección x, y lo propio ocurre en la dirección z, ¿verdad? Entonces, y dice esto es igual a 0. Por tanto, esta es en realidad la ecuación de Laplace que nos describe la pérdida de energía del flujo en el suelo. ¿Eso qué significa? Nos dice a través de que el suelo va a circular por este elemento, por un determinado lugar, pues se va a ir produciendo pérdidas de energía, pérdidas de carga muy variables, ¿verdad? Entonces, al producirse eso, pues entonces deben ser medidos esas pérdidas en distintos niveles antes de que lleguen al punto final. Entonces, seguro eso va a controlar la cantidad de agua que debe circular por un determinado elemento. Bien, entonces con esto estaríamos definiendo claramente ese concepto. Voy a sugerirles a ustedes que vayan a su texto base y puedan ver
esta parte del planteamiento de la ecuación de Laplace. Creo, si más no me equivoco, en el texto pues se encuentra desarrollado con más detalle esta ecuación. Entonces, les recomiendo que hagan lectura de aquello. Muy bien, entonces ahora, después de haber planteado nuevamente este concepto de la ecuación de Laplace, que ahora para nosotros es claro que esa ecuación es la que va a controlar el flujo de agua en dos direcciones, pues debemos ahora remitirnos a los métodos de cálculo, a los distintos métodos de cálculo que existen para determinar o estimar la cantidad de agua que circula por una determinada zona. Y uno de los primeros métodos que aparecen en la bibliografía es el método de redes de flujo. Este método de redes de flujo pues aparece, digo, como primero ahí por distintos factores. Primero, es uno de los métodos que se ha utilizado a nivel mundial, se utiliza a nivel mundial. Es un método bastante práctico de utilizar, simplista, es un método gráfico, por así decirlo, es un método que simplifica muchas cosas y nos ayuda en el cálculo. Por otro lado, debo indicar que este método en la actualidad se utiliza bastante. También indicamos de que este concepto de redes de flujo se encuentra dentro de, por ejemplo, de los algoritmos de los programas numéricos, como el GeoStudio, por ejemplo, el que les he mencionado. Dentro de su algoritmo tiene incluido esta teoría de redes de flujo, y igual entonces estos programas trabajan con este método. Entonces, por ello es pues que se hace importante el que conozcamos a detalle este método. No quiero decir que es el único método para solucionar esa ecuación que hemos visto, la ecuación de Laplace, sino existen otros métodos numéricos. Por ejemplo, en el texto van a encontrar el método de Pavlovsky, el método de fragmentos, etc. Hay varios métodos que uno puede mencionar que están dirigidos en realidad a solucionar la ecuación de Laplace. ¿Ya? Entonces, sin embargo, nuevamente ahí se nos va acumulando mucho material. Entonces, vamos a iniciar por este que es más importante y más utilizado, como les digo, el método de redes de flujo. Bien, ¿qué nos dice? Según este método, dice la ecuación de continuidad de Laplace es un medio isotrópico. Ya hemos hablado de este concepto, que representa principalmente, dice, a dos familias de curvas perpendiculares entre sí. Entonces, si uno imagina una curva, pues seguramente vamos a entender que esa curva se intersecta con otra curva. Ya, entonces, ¿cuáles son esas curvas según el método de redes de flujo? Dice, pues vamos a empezar a hacer algunas definiciones básicas. Muy bien, primero dice, debemos conocer a una de las primeras curvas que se llama, por ejemplo, las líneas de flujo. Esa es una de las primeras familias de estas curvas, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene por definición esto? Nos dice, a lo largo de una línea de flujo, o a lo largo de esta línea, dice, una partícula o una molécula de agua, pues va a viajar o se va a transportar de un lado a otro. Obviamente, esto considerando que el suelo es permeable. Ya sabemos el concepto de permeable, significa que el suelo puede atravesar a través de ese suelo, o de ese material, en este caso. Entonces, debemos recordar ya este concepto, línea de flujo. ¿Ya? Entonces, esta línea de flujo sirve para transportar a las moléculas de aguas de un punto a otro punto. Eso. Por otro lado, hemos hablado de dos familias. La segunda familia, entonces, de curvas, o las segundas curvas, pues va a corresponder a las líneas equipotenciales. Entonces, nuevamente vamos bautizando a estas curvas con sus respectivos nombres. Dice, a lo largo de esta línea,
la carga de potencia, y esto hay que entender muy bien este concepto, es igual en todos los puntos. Y voy a hacer mención a la definición de esto en unos minutos más adelante. Entonces, bien, voy a dejarle todavía un interrogante por acá para aclarar de este concepto. A veces confundimos este concepto. Bien, entonces dice, recapitulando nuevamente, cuando hablo de redes de flujo, dice, una red de flujo es básicamente, seguro, un conjunto de varias líneas de flujo y varias líneas equipotenciales. Cada una de estas líneas, pues, cumple una función, ¿verdad? En el desarrollo de esto, y es lo que vamos a ir analizando ahora. Bien, dice, ahora para cerrar la definición de redes de flujo, dice, a la combinación de varias líneas de flujo y líneas equipotenciales se la conoce como una red de flujo, lo que ya habíamos anticipado. Que se utiliza, dice, para calcular el flujo de agua o la cantidad de agua que circula por un determinado lugar. Muy bien, ya sea, por ejemplo, un flujo, en este caso, no confinado, como es el caso de las presas de tierra, o un sistema de flujo confinado, como es el ejemplo simple de una ataguía, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, dice, las redes de flujo pueden ser utilizadas. Si observamos estas imágenes, pues acá vamos a entender a qué se denomina redes de flujo. Entonces, redes de flujo es toda esta gráfica que estamos observando acá, toda esta combinación. Y aquí empezamos a observar las familias de las líneas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, si vemos el detalle acá, las que se encuentran en líneas continuas, pues son las líneas de flujo. Por tanto, vean que acá se va formando varias líneas de flujo. Para este ejemplo, pues puedo indicar que tengo 1, 2, 3, 4 e inclusive 5 líneas de flujo que están trabajando en esta estructura. Las líneas punteadas corresponden a las líneas equipotenciales que son estas de acá, ¿verdad? Entonces, noten, de acuerdo a la definición, habíamos dicho, pues son perpendiculares a las líneas de flujo. Ahí está esa explicación. Entonces, eso significa que la intersección siempre va a tratar de ser acá de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Eso para este tipo de flujo. Por otro lado, acá tenemos la otra red de flujo que corresponde, este conjunto es denominado como red de flujo, que corresponde a esta otra estructura, un sistema confinado, un sistema de flujo confinado, ¿verdad? Acá nuevamente tenemos nuestras líneas de flujo en esa forma, y por otro lado tenemos nuestras líneas equipotenciales que están siempre tratando de intersectar en ángulo recto a estas otras curvas. Muy bien, entonces a partir de este punto, pues queda definido el concepto de redes de flujo. Les había puesto un interrogante a la definición, por ejemplo, de líneas equipotenciales. ¿A qué se refiere ese concepto de que la carga siempre va a ser igual en cualquier punto? ¿A qué se refiere con aquello? Pues muy bien, vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, esta gráfica de acá, y nos vamos a remitir a analizar esta línea equipotencial de acá, ¿ya? Esta línea que estamos marcando. Bien, vamos a suponer, por ejemplo, un punto, por ejemplo, por acá, sobre esta línea equipotencial, que la vamos a llamar un punto A, y vamos a poner otro punto por acá que pertenece a la línea equipotencial también, que va a ser un punto B, y finalmente vamos a tomar otro punto que también se encuentra por acá, que pertenece, por ejemplo, a un punto C, que también pertenece a la misma línea. Entonces estamos tomando 3 puntos de la misma línea equipotencial. Ahora bien, vamos a suponer ahora que en cada uno de estos puntos definidos, pues vamos a instalar un piezómetro,
Muy bien, ya, a ver, ya sabemos qué es un piezómetro. Entonces vamos a decir, muy bien, acá instalo un piezómetro. Vamos a decir, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué es lo que nos marca el piezómetro? Seguramente nos va a medir la presión presión generada por el agua en este punto, ¿verdad? Por tanto, vamos a tener seguro un nivel de agua, no sé cualquiera, que nos va a marcar este piezómetro. Muy bien, entonces esto ya entiendo. Significa entonces que va a tener una determinada altura piezométrica este punto A, ¿verdad? Entonces vamos a tener una altura piezométrica ahí. Entonces, nuevamente, H sub P, que le corresponde al punto A. ¿Qué pasa ahora? Y voy a colocarle de otro color, vamos a colocar el color verde, si ahora instalo otro piezómetro por acá. ¿Qué pasa en el punto B? ¿Qué pasa si instalamos en el punto B? Dice, muy bien, como este punto B pertenece a la línea equipotencial, a la misma línea equipotencial, entonces, la altura de carga pues deberá ser exactamente la misma que se había medido en el punto A. A eso se refiere con lo que indicaba que la altura de carga es igual a través de toda la línea equipotencial. Obviamente que para el punto B debemos notar que la altura piezométrica pues va a ser distinto, ¿no es verdad? No va a ser exactamente a la del punto A, va a ser seguramente mayor. Pero la altura de carga o el nivel del agua en este piezómetro va a ser exactamente lo mismo. Si yo instalo otro piezómetro, por ejemplo, en el punto C, de igual manera, ¿qué debería ocurrir? Pues debería ocurrir que igual va a marcar el mismo nivel del agua. Entonces, obviamente con otra altura piezométrica que le corresponde al punto C. Pero las alturas de carga siempre van a estar en el mismo nivel. A eso se refiere cuando hablamos de ese concepto de línea equipotencial. Y esto hay que tenerlo siempre muy presente, por cierto. ¿Ya? Para cuando veamos algún problema práctico también, pues recordemos siempre estos conceptos de línea equipotencial y el concepto de línea de flujo. ¿Qué es lo que nos dice el concepto de línea de flujo? Pues nos decía que a través de la línea de flujo, una molécula de agua, una partícula de agua se va a transportar de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, en este caso, voy a tomar este caso. Si yo considero una molécula de agua por acá, dice, a través de esta línea de flujo, pues va a seguir toda esta trayectoria y va a llegar a este otro punto. Entonces se va a transportar de punto a otro. Muy bien, entonces espero que estemos entendiendo correctamente estos conceptos de línea equipotencial, línea de flujo y en realidad de redes de flujo. Bien, voy a parar acá un momento y para ver si hay alguna consulta, aclaración que se pueda realizar hasta este punto. ¿No hay consultas? Bien, jóvenes, entonces, si no hay más consultas, si no hay ninguna consulta hacia este punto, pues vamos a quedar acá con la definición eh, con la definición de redes de flujo y ya
la siguiente semana seguro vamos a ir completando con este capítulo. Bien, entonces quedamos acá, que tengan muy buenos días. No se olviden de revisar la plataforma del Classroom, que vamos a estar subiendo algunas cosas que todavía quedan pendientes. ¿Ya? Entonces, en el transcurso del día de hoy y mañana seguramente ya voy a subir más información.